Bueno, vamos a seguir en donde estábamos, que era el curso 65, que hablamos que el ajustado por la edad era mejor porque aumentaba la sensibilidad y el valor predictivo positivo, ¿sí? Otra clasificación que se puede utilizar es los criterios de ITSA o ATS, que son criterios utilizados por las guías americanas donde considera criterios principales y criterios menores. Dentro de los criterios principales considera aquellos pacientes que van a requerir ventilación mecánica o que presenten un shock séptico. Y dentro de los criterios menores están confusión, frecuencia respiratoria, nitrógeno, la leucopenia, trombocitopenia, hipotermia, hipotensión que van a requerir eh, fluidos, una PAFIO, la relación que es la presión arterial de oxígeno y presión inspirada menor a 250 y infiltrados multilobulares. Cuando tenemos uno de estos criterios, esto ya determina que es una neumonía severa, o si tenemos tres menores, también está determinando una neumonía severa, por ende pasaría a terapia intensiva. Otra clasificación que utilizamos en terapia, que es el SMART-CoV, que nos predice aquellos pacientes que van a necesitar ventilación mecánica y o requerimiento de vasopresores, es decir, drogas que nos aumenten la presión. Va a considerar la presión arterial sistólica, la cantidad de lóbulos pulmonares afectados, el valor de la albúmina, la frecuencia respiratoria del paciente, que esto lo ajusta a la edad del paciente, y si presenta taquicardia. Nuevamente la confusión, la oxigenación y el pH. Todo eso nos va a dar un puntaje, todo eso obviamente ajustado a la edad, y nos va a hablar de qué riesgo tiene o no de ingresar a cuidados intensivos con el requerimiento de ventilación mecánica. Esto es lo que utilizamos más los intensivistas. Siempre hay que considerar qué pacientes van a ir a su casa, a piso o a terapia intensiva, pero también hay que pensar en otros aspectos, considerar siempre las situaciones psicosociales, ¿no? Es decir, si tiene un, un sostén, una red, ese paciente, para poder tomar su medicación, para poder estar monitorizado, acompañado en el sentido de que si ven cambios como dificultad respiratoria, paciente con alteración de la conciencia, o sea, cualquier signo que nos haga pensar que esto está empeorando, que esté acompañado con la persona ideal para poder traerlo al hospital si aparece esta situación. Incapacidad para mantener la ingesta oral, es decir, pacientes que no pueden tragar, por ejemplo, secuelados de ACV, que no tragan, no pueden recibir medicación vía oral y necesitamos pasarlo vía parenteral, entonces se internarán. Paciente que tenga antecedente de abuso de sustancia, paciente con, no sé, consumo de cocaína, marihuana, depresores, sistema, entonces son pacientes en que uno no podría dejarlos ir a su casa. Paciente con deterioro cognitivo también, ¿no? Porque no va a saber qué medicación tomar, cada cuánto es la dosis, se puede confundir de medicación, puede tener un montón de situaciones que obviamente dificultan el tratamiento domiciliario. O enfermedades concomitantes graves, por ejemplo, paciente con diabetes descompensada, hipertenso, paciente con cardiopatía, paciente con insuficiencia cardíaca de base. Son situaciones o comorbilidades que se puede llegar a la descompensación secundaria a una infección como una neumonía. Entonces, esos pacientes posiblemente queden internados. O deterioro del estado funcional, cualquiera de estas situaciones, por más que nos dé un CUR bajo o un PCI bajo, eh, tendríamos que analizar esto para ver si se interna o no. Con respecto al tratamiento, bueno, fíjense que son tratamientos cortos, son tratamientos 5 días en aquellos pacientes en donde decidimos qué tratamiento lo va a hacer en su casa, ¿sí? Si el paciente no tiene comorbilidades, una amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas es suficiente, o doxiciclina o un macrólidos. Solamente 5 días. Se lo cita al paciente cada 48 horas, obviamente con pauta de alarma, para que vuelva al consultorio para que se vuelva a saturar, tomar los signos vitales, revisarlo y ver cómo va, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene comorbilidades,
se recomienda amoxicilina con ácido clavulánico o cefuroxima más un macrolídeo o doxicilina o solamente la fluoroquinolona. Esos tratamientos son cortitos, son 5 días. Si el paciente eh, recibió un tratamiento empírico ingresado y no tiene factores de riesgo para SAMR o PCA, bueno, acá depende. Si el paciente tiene una neumonía no grave, lo internamos en piso, le damos beta-lactámico más un macrólido, es un tratamiento combinado, o una monoterapia con fluoroquinolonas, y en el caso que tenga contraindicación, le podemos dar beta-lactámico más doxiciclina. Ahora, si es una neumonía grave, le vamos a dar beta-lactámico más un macrólido o un beta-lactámico más una fluoroquinolona. ¿Sí? Depende si es neumonía grave o no. Tratamientos son para 7 días. Si el paciente va a estar ingresado y tiene factores de riesgo para SAMR y Pseudomonas, que cuando lo vamos a pensar, aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, es decir, pacientes que hayan estado hospitalizados 90 días atrás en algún hospital, obviamente cualquiera, en pacientes que han tenido antecedentes de infección por Salmonella o Pseudomonas, pacientes que han recibido antibiótico terapia en vía parenteral los últimos 90 días. Entonces, estos pacientes uno puede sospechar que tenga una infección por SAMR o Pseudomonas. Entonces, acá los antibióticos que vamos a elegir, ya sea neumonía grave o no neumonía grave, son vancomicina o piperacilina tazobactam ceftazidima o meropenem y imipenem, ¿sí? Em, y siempre los tratamientos son cortos, son 7 días de tratamiento antibiótico. Y acá obviamente van a recordar que estos pacientes son a los que les debemos tomar cultivos, ¿ok? Para poder definir o no. Para poder dirigir primero la epidemiología, segundo ver la resistencia antimicrobiana y obviamente ajustar los antibióticos si hay que realizarlo o decalar en el caso. Porque a veces podemos pensar que es una CMR, una pseudomonas y le damos banco, pipertazo y capaz que es un estreptococo neumonial súper sensible, entonces se decala rápidamente el tratamiento antibiótico. Estas son las recomendaciones que daba la guía americana, que podríamos eh, actualizarnos un poco. ¿Sí? Esto lo hice el año pasado, esta presentación con las últimas guías, pero como saben, la medicina cambia constantemente. En las recomendaciones decían que no debemos usar corticoides en neumonías graves ni en neumonías asociadas a gripe. Pero este año, en marzo del 2023, salió un artículo en la New England Journal en donde empezaron a ver el uso de corticoides en pacientes con neumonías graves de la comunidad. Em, Acá lo que hicieron era a todos los pacientes que entraban a terapia intensiva con una neumonía grave, le dieron corticoides, 200 miligramos día, entre 4 a 8 días, ¿sí? Y vieron la mortalidad a las 28 días. Ese estudio está en fase 3, ¿sí? Es un doble ciego, randomizado y controlado. eh, y los resultados que dio este estudio vieron que los pacientes que tenían neumonías graves adquiridas a la comunidad, que estaban en terapia intensiva y habían recibido corticoides, tenían menos riesgo de muerte a los 28 días en comparación al placebo. Bueno, entonces acá la guía, como que podríamos ver qué pasa con esto, ¿no? Digamos, está en fase 3 todavía el estudio, tiene que ser, la falta la última, que es la fase 4. Quizás nos cambie esta recomendación de las guías. Sé que hay en algunas terapias ya de mis colegas argentinos que lo están utilizando, los corticoides. De hecho, este artículo me lo pasaron ellos, eh, que son bastante nerds y todo el tiempo se están actualizando. Bueno, me pareció interesante traer esto y con el objetivo de que vean que la medicina cambia constantemente, que por más que uno estudie
durante la carrera siempre va a haber cosas nuevas, ¿sí? Y lo importante es no quedarnos con lo que quedó hace 20 años, hace 10 años, porque fíjense en cómo cambian las cosas, ¿sí? Así que quizás hoy podrías decirle que las neumonías graves que estén en terapia intensiva le podríamos dar corticoides. No deben tratarse los anaerobios en la neumonía aspirativa de manera rutinaria. Es muy común y muy frecuente. Cuando un paciente tenga un politrauma, lo van a ver, que son los principales. Y el paciente tiene este problema neurológico, por ejemplo, no protege vía aérea, o se broncoaspira, o el borracho que vomita y en coma y se broncoaspira. Eso es todo contenido gástrico. El contenido gástrico tiene obviamente un medio bastante ácido que fíjense que a veces en el esófago, cuando siente ese reflujo, genera un ardor o malestar. Imagínense que eso termina en pulmón, va a generar una respuesta inflamatoria, va a generar una consolidación pulmonar. Pero eso no significa que tengo que darles antibióticos. ¿Sí? La recomendación para dar antibióticos en neumonías aspirativas son en aquellos pacientes que tengan fiebre, que tengan tos, que tengan cambios en las expectoraciones, que tengan progresión en la placa, que aumente o los requerimientos de oxígeno o necesite oxígeno. Entonces, ese paciente podría pensar que esa neumonía aspirativa está infectada y ahí sí podría dar antibióticos. Si no, nada de antibióticos, ni de profilaxis, ni nada de ni metronidazol, nada de esas cosas raras que a veces se dan, ¿sí? Acuérdense por favor de esto. Y en paciente que tenga neumonía y se le puede hacer el test de influenza, que es positivo, a esos pacientes sí deben recibir tratamientos antibióticos. Es decir, tengo la neumonía, le hice un test y dio positivo igual. ¿Por qué? Porque se vio que el 30% casi de todos los pacientes con neumonía por influenza tiene coinfección bacteriana. Entonces, a estos sí se dan antibióticos. ¿Ok? Y creo que esta es la última diapositiva, porque después sigue infección urinaria. Em, bien, esto es algo bastante simple, no es tan difícil, es un lindo tema, la neumonía, pero bueno, va a ser obviamente pregunta de examen para los internos y también va a ser preguntas para nuestros chicos de semio, que la verdad, para serles sincera, este es el nivel de que deberían tener un paciente, un paciente, perdón, un alumno de medicina interna a nivel de la facultad. Estas eran las clases que a mí me daban en la facultad de semiología. Eh, lo que yo les di en el examen físico, esa era una clase, y al día siguiente teníamos una clase de este tipo, al día siguiente otra clase de neumonía, al otro día una clase de derrames pleurales, al otro día todo así. Pero bueno, la cursada es tan chiquita que trato de ajustar lo máximo posible y darle lo que les puedo enseñar eh, según los tiempos que tenemos, ¿no? Así que bueno, chicos, cualquier duda, lamentablemente mañana tengo que hacer ese trámite. A ver, vamos, en realidad no es un trámite, ir a charlar con mucha gente para ver qué van a hacer con mi vida, eh, si me van a mandar al campo a vacunar o si me van a dejar en terapia, no sé cómo será, pero bueno, es sumamente importante que estén en esa reunión. Así que les dejo esta clase hecha como se las prometí. Cualquier duda me mandan por WhatsApp, no tengo ningún problema en responderla. Eh, y después nos veremos el día martes de la semana que viene. Hasta luego y bueno, que tengan buenas noches.